Es una de las convenciones, ya he asistido a unas cuantas, donde ha habido más debate, más participación, donde se ha profundizado más en cada una de las comunidades autónomas. Yo tuve la oportunidad de participar en la Asamblea y de hablar de cuestiones que afectaban a Aragón, de los retos de Aragón, del futuro, de la situación de la despoblación, de la situación de la financiación autonómica, de la realidad de Aragón, ese Aragón que ocupa el 10% del territorio nacional aproximadamente, con 1.300.000 habitantes, 731 municipios donde 620 tienen menos de 1.000 habitantes, donde tenemos 28 habitantes por kilómetro cuadrado, y lo comparaba con otras ciudades como Hospitalet de Llobregat, era el caso, donde decía que tiene el doble de habitantes que la provincia de Teruel, muchos más habitantes que Huesca, y si quitásemos Zaragoza dentro de la provincia de Zaragoza, prácticamente los mismos habitantes que el resto de la provincia. Y unía eso a lo que era evidentemente entender que si no hacíamos algo, el desierto demográfico llegaba y que teníamos que ligarlo con una financiación justa que pasaba por el coste efectivo de los servicios. De 5 kilómetros del litoral hacia el interior vive el 70% de la población española. Hay que ser solidarios y hay que entender la España interior. Y ya se empiezan a poner encima de la mesa mecanismos que hasta ahora no se habían puesto. Se ha puesto por parte del Gobierno de España un plan de vivienda que tiene que ver mucho con los municipios de menos de 5.000. Se ha hablado de un plan nacional de fibra óptica. Estamos hablando también de la necesidad, desde otras formaciones políticas, de ver cómo se recogen modificaciones impositivas que permitan que las explotaciones, que los elementos de herencia, que las actividades económicas, que el autónomo y el emprendedor en el medio rural tengan un tratamiento diferente. Yo creo que estamos avanzando, que aunque se sigan haciendo estudios y propuestas, en estos momentos también se están tomando decisiones. Yo creo que si hay algo positivo es que nos hemos concienciado y empezamos a hacer algo. Yo creo que es fundamental. Cuando hablamos de financiación autonómica, más que de partidos políticos, estamos hablando de territorios y por lo tanto es probable que los disensos vayan más entre territorios que entre partidos políticos. Pero en cualquier caso yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, sobre todo de las dos principales fuerzas del arco parlamentario, y el Partido Socialista y el Partido Popular tienen la obligación de entenderse en este tema y sacarlo adelante.